En otras ocasiones, en este programa, hemos platicado de qué tiene que hacer la ciudadanía cuando tiene un problema de multas, infracciones, permisos como de construcción, impuestos, etc. En cada entidad federativa existe un órgano para atender ese tipo de problemas. En el Distrito Federal se llama el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Es un tribunal que se creó en la década de los 70s y que la verdad da un servicio estupendo, aunque muy poco se conoce de él y muy poca gente lo conoce. Hoy por eso mismo vamos a platicar una vez más de este tribunal, sobre todo cuando a partir de importantes reformas constitucionales como la de la Ciudad de México y la del Sistema Nacional Anticorrupción, se le otorgan nuevas facultades. Veamos de qué trata. Bienvenidos. Bueno, en la entrada al programa y en el promocional que hice esta semana, yo seguía hablando del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. La verdad lo hice así para que ustedes supieran de qué estaba yo hablando, porque en realidad, de acuerdo con la reforma o las reformas constitucionales, ya tiene otro nombre. Todavía falta adecuar las leyes, la ley misma del tribunal, que tendrá que ponerle su nombre. Ahora es el nuevo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y bueno, no podría yo estar mejor acompañado para hablar justamente de esto que estar con la persona que representa a la institución. Está una vez más en el programa y yo se lo agradezco muchísimo, la doctora Yasmín Esquivel Moza. Ella es la magistrada presidente de este Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Bienvenida, presidente. Muchísimas gracias, maestro Hugo Alejandro Concha Cantú. Le aprecio mucho que podamos platicar el día de hoy justamente del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Decía yo en la introducción que justamente es nuevo, no solo por un tema de nombre, de denominación, sino porque hay dos reformas constitucionales y me parece que eso nos puede dar muy buena guía para platicar del mismo. Está, quizá de manera más importante, la reforma que le da autonomía a la Ciudad de México. Una reforma muy controvertida, una reforma que tiene sus luces, sus sombras, pero que a final del día ya es una obligación, ya es un proceso en marcha, ya votamos, aunque hubo mucha abstención, ya se votó por el constituyente, que va a tener como finalidad que el próximo año la Ciudad de México cuente con su propio documento constitucional, en una especie, como algunos dicen, de reivindicación histórica. ¿Qué de las cosas que dice esta reforma alteran? Porque el tribunal está ahí, está presente y de manera amplia. En el artículo 122 se menciona el nuevo papel que va a tener el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Qué nos puede decir en este tema? ¿Qué tanto cambia lo que hay a lo que vendrá una vez también que haya Constitución? Efectivamente, como usted lo señala, existen dos grandes reformas constitucionales que confluyen y que impactan la vida del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ahora se llamará de esa manera. Este Tribunal de Justicia Administrativa se encarga de resolver, como ya lo hemos comentado en algún programa anterior, de los conflictos que existen entre las autoridades de la Ciudad de México y los habitantes de la Ciudad de México. Cuando se llegue a dar algún conflicto entre estos dos entes, que es la Ciudad de México y un particular, ya sea persona física o moral, el Tribunal de Justicia Administrativa es el que se encarga de resolver los conflictos entre estas dos personas. Es la autoridad en contra del particular o el particular en contra de la autoridad. Y en ese sentido, este Tribunal de Justicia Administrativa va a ampliar sus facultades. ¿En qué sentido? Con relación al Sistema Nacional Anticorrupción, que es una reforma publicada en mayo del 2015 y que recientemente acaban de aprobarse el paquete de leyes que cambian en este Sistema Nacional Anticorrupción, va a impactar al tribunal porque dentro de este sistema el Tribunal de Justicia Administrativa va a ser el responsable de imponer las sanciones administrativas, las sanciones que se le impongan a los servidores públicos por faltas administrativas graves. Es decir, ya no serán las contralorías que actualmente llevan a cabo esta función de imponer la sanción al servidor público. Ahora lo va a hacer el Tribunal de Justicia Administrativa. Hasta hoy el Tribunal de Justicia de lo Contencioso tenía que ver cuando había asuntos de corrupción contra servidores públicos, ¿intervenía de alguna manera o nada? Sí, en este momento nosotros, antes de la reforma al sistema anticorrupción, nosotros revisamos que aquellas sanciones que se le imponen al servidor público sean legales. Es decir, el servidor público sancionado venía al Tribunal de Contencioso Administrativo
a decir esta resolución que me impusieron es nula y por qué es nula, y presentaba su juicio. Esa es la forma en que el tribunal participaba. Se verificaba en materia la de legalidad de la sanción que se le imponía. La legalidad de la resolución. Que le imponía, como usted dice, una sanción. Contraloría. Bueno, la Contraloría de la Ciudad. La Contraloría de la Ciudad de México o alguna Contraloría de las delegaciones o de los órganos autónomos venía con nosotros y nos decía, la Contraloría me ha impuesto esta resolución, esta sanción, y venía a impugnarla al contencioso. Y ahora, de acuerdo con esta reforma, ¿habrá una sala especializada para ver estas cosas en lugar de que sea una Contraloría? En lugar de que la Contraloría sea la que imponga la sanción, va a ser el Tribunal Contencioso Administrativo a través, efectivamente, de una sala del sistema anticorrupción, una sala especializada en materia de responsabilidad de servidores públicos, la que va a determinar si el servidor público es responsable y si esa responsabilidad alcanza a un cese, a una inhabilitación o inclusive a un pago por daño patrimonial al Estado que se le haya causado. Esta sanción ahora la va a imponer el contencioso administrativo. Dos preguntas respecto a esto, magistrada presidente. Primero, ¿se crea un nuevo juicio para ver este tipo de asuntos o es con los mismos instrumentos procesales que hasta hoy en día cuenta el tribunal? Definitivamente es una nueva competencia del tribunal. Exacto. Nosotros anteriormente no tenemos experiencia en imponer sanciones a los servidores públicos. Es una nueva facultad que nos está dando la Constitución. Y en esta nueva facultad, por supuesto que tenemos todos los elementos, porque toda la historia del tribunal de 45 años hemos llevado a cabo juicios. Entonces será similar al juicio procesal que hoy llevamos a cabo, ¿cómo pero se llama? con una ¿Juicio nueva facultad administrativo será de el nulidad? El juicio de sanción de responsabilidad de servidores públicos, el que se va a llevar a cabo para que el servidor público sea sancionado por el tribunal. Ahora, las contralorías seguirán desempeñando su función, pero en aquellas faltas administrativas que las contralorías consideren graves, van a poner el expediente en estado de resolución al contencioso. Bueno, ahora Tribunal de Justicia Administrativa lo ponen en estado de resolución. El magistrado. Esa es una autoridad instructora muy avanzada. Entregará todo un expediente, incluso una propuesta de sanción. Entregará él un pliego de posición de lo que considere la como una de las Contraloría, partes ante el juicio. Como una de las partes ante el juicio. El magistrado especializado en materia de responsabilidad de servidores públicos de esta sala especializada revisará el expediente y determinará si es procedente imponer la sanción o no es procedente imponer la sanción. ¿Qué es lo que se trata con ello? Entiendo que el espíritu de esta reforma es que el contralor que depende del secretario de Estado, del secretario de la Función Pública, no sea la persona que imponga la sanción, sino sea un tribunal autónomo, imparcial, totalmente imparcial, autónomo, el que determine si efectivamente ese servidor público. La otra pregunta que tenía. Es decir, que no sea por consigna. Muy bien. O que no sea que no se desestime cuando el servidor público realmente haya sido responsable de una falta. Una pregunta importante. ¿Habrá algún tipo de procedimiento para que un ciudadano o un grupo de ciudadanos puedan denunciar e iniciar una acción de este tipo ante el tribunal por actos de corrupción o tendrán que ir primero a la Contraloría? Deben ir necesariamente primero a la Contraloría a presentar ellos su queja y la Contraloría es la que instaura todo el procedimiento. ¿Y si la Contraloría desestima, ahí termina el asunto? Si la Contraloría desestima, ellos pueden impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa el haber desestimado esa situación. El tribunal revisa ese acto de autoridad en el cual la Contraloría está desestimando los argumentos del particular y entonces en consecuencia actuaría la Contraloría. No quiero ser adivino, pero mis escasos conocimientos en este tema me dirán que eso va a haber que evitarlo, que al rato va a haber que abrir una puerta directamente a la ciudadanía. Creo que eso sería una herramienta muchísimo más directa, pero bueno, las reformas así se dan, poco a poco. Las reformas van avanzando poco a poco. Y es un gran avance, la verdad, es un gran avance crear esta sala. Sin duda es un gran avance y otra de las facultades que va a tener esta sala en materia de responsabilidad de servidores públicos va a ser que puede inclusive sancionar a los particulares que hayan estado vinculados con actos de corrupción. Es decir, e incluso las empresas que hayan estado vinculadas con estos actos de corrupción, que se puso también, puede ordenar hasta su disolución de la misma empresa. Muy bien. ¿Y esto lo va a ordenar el propio tribunal también? Esto lo ordena el propio Tribunal Contencioso Administrativo. En el expediente, por llamar de alguna manera, que la Contraloría entregue, que será un análisis, una investigación exhaustiva del acto de corrupción específico
y de las partes involucradas, Así no es. solo se enjuiciará y se sancionará al servidor público, sino al o los particulares que estuvieron involucrados en esos actos de corrupción. Okay. Así es, efectivamente. Hijo, entonces sí vamos a tener enorme. ahora la Sí. responsabilidad de revisar si hubo particulares vinculados con estos actos y sancionarlos. Y sancionar al servidor público que haya estado vinculado con los mismos. Muy bien. A nivel federal será el Tribunal de Justicia Administrativa Federal. Así es. Y a nivel local seremos nosotros el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Estas salas especializadas que se van a crear. Antes de que brinquemos otro tema, magistrada, Sí. ¿le preocupa este nuevo conjunto, este en particular, conjunto de atribuciones? Porque lo va a poner a la luz de las expectativas ciudadanas, de qué tanto, o sea, ¿cómo decirlo de otra manera? Una de las cosas que se critica es que, a pesar del alto nivel o altos niveles en materia de corrupción que existe en el país, ha habido pocas sanciones, pocas respuestas institucionales. Esto está cambiando todo, se está creando un nuevo conjunto de instituciones para hacer frente a este problema. Y el tribunal está en el centro. El tribunal va a ser quien va a tener que sancionar. ¿Le preocupa esa generación de expectativas frente a las nuevas facultades que va a tener el tribunal en materia de lucha anticorrupción? Por supuesto que sí. Y nos preocupa en ese sentido en que nosotros tenemos que estar a la expectativa de lo que está esperando la ciudadanía. Y uno de los retos que hemos tenido después de conocer la reforma en mayo del 2015 ha sido los programas de capacitación en materia de responsabilidad de servidores públicos que se está dando y que se están implementando en el Instituto de Especialización de Justicia Administrativa y Fiscal del Tribunal. Perfecto. Entonces, hemos estado realizando una serie de programas y proyectando una serie de capacitaciones para que las personas, los servidores públicos que les toque ver este tema, estén justamente capacitados en el tema de responsabilidad de servidores públicos, que es algo muy específico. No podemos pensar que un juicio de uso del suelo o de multas de tránsito o de impuesto predial se maneje de la misma forma que se maneje en el de responsabilidad de servidores públicos. Es algo, como lo ha señalado ya la reforma, algo especializado, y en ese sentido estamos trabajando. Por supuesto que tenemos todo el interés y la intención de que esto funcione de una manera como lo está planteando la reforma constitucional y lo han planteado las cámaras y la ciudadanía. Yo quisiera hacerle todavía un par de preguntitas más de esto, que está muy Claro interesante, sí. la verdad, pero es hora de irnos a nuestro corte. Con mucho gusto, maestro Canchacanto. Gracias. Pese a las diferencias, son necesarios el debate y el contraste de opiniones. Las voces, los personajes, los periodistas y especialistas. Tanto despectivo. Corrupción. ¿Le preocupa que dices que no es un acto de autoridad? Qué desagradable el señor Donaldo Trump. La fuerza de la Iglesia Católica y miedo. No hay dinero, estamos en austeridad. En nuestra barra de opinión, despertamos tu interés. Por Efecto TV. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yuri. Alejandra. Y Ulises. Y los esperamos con muchas aventuras en su programa. Los que llegan a acampar aquí o se quedan toda la noche, normal que platican. Oigan. Híjole, quítale el dinero, vamos a hacer una misa y... Escucho voces, amigo. Pero sí, se escucharon voces. Y que ella no podía descansar hasta que no agarrara a las personas que habían matado a su hijo. Hacer noticias todos los días nos permite la oportunidad de ponerle en la mesa a la gente a muy temprana hora información valiosa. Lo más importante que le podemos transmitir a la gente todos los días es explicar el contexto de las cosas. Yo creo que un periodista tiene que ser transparente y tiene que hacerse cargo de lo que escribe o de lo que dice. Siempre me hago cargo de lo que digo. Amigos de la gran cadena Capital FM, estas son las 5 rolas más pedidas por todos ustedes en el Trending Top. Trending Top de Capital FM. La mejor lista del país. La señorita Sia lleva ya un rato dentro de los primeros 5 lugares. Sí, va de salida, pero ya lo bailado nadie se lo quita con Cheap Thrills. El cuarto lugar lo ocupa el DJ ponzoñoso. Claro, el DJ Snake con Miro.
One Dance es la canción que tiene al cantante canadiense Drake merodeando el primer lugar. La medalla de plata es para Calvin Harris, quien junto con esa distinguida dama llamada Rihanna hace sonar la rola This Is What You Came For. El que alguna vez formó parte del club del ratón al que los chavorrucos le dicen Miguelito, acumula su segunda semana en el primer lugar con Can't Stop the Feeling. Escuchen el conteo completo los sábados al mediodía a través de la cadena Capital FM. Nos sintonizamos en el Trending Top. Descubre mundos interesantes con las respuestas más impactantes. Todo lo que está marcado en tu mano es un reflejo de cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Para mí la marihuana era mala. Toda la marihuana era mala. Mi esposo, aunque estaba teniendo sexo con ella, me volteaba, me veía a mí. Vis a Vis, nueva temporada, con Malca Novigrod, martes 11 de la noche, por Efecto TV. Bien, estoy con la doctora Yasmín Esquivel Moza, la magistrada presidente del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Estamos hablando de estos verdaderos importantísimos cambios que va a tener este tribunal. Ojalá me estén viendo, ojalá estén viendo el programa, porque la verdad es que es muy importante que conozca esta institución. Doctora, me estaba usted diciendo, estábamos hablando de cómo el Sistema Nacional Anticorrupción cambió estructura y facultades de este tribunal. Una pregunta. La nueva Ley General de Responsabilidades o de Responsabilidad de los Servidores Públicos, responsabilidades administrativas, obviamente va a impactar directamente el quehacer del tribunal en estos temas. La ley, ¿qué dicen los transitorios? ¿Cuándo se hará la ley o esta Ley General directamente aplicará una parte? Pero ¿cómo está este tema? Sí, efectivamente el Sistema Nacional Anticorrupción que acaba de ser aprobado en el Congreso establece que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es una de las nuevas, por cierto, de las famosas 3 de 3. Esta es una ley muy importante. Sí, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor un año después de que se publique el Sistema Nacional Anticorrupción. Este paquete de 7 nuevas leyes que acaba de ser aprobado se va a publicar. A partir de que se publique tendrá un año para que se elabore y se publique la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos. La ley ya está elaborada para que entre en vigor. Para que entre en vigor será un año después. Ahora bien, esta Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos efectivamente trae una obligación que los servidores públicos ya han tenido siempre, que es la obligación de presentar 3 declaraciones. La declaración de Hacienda, la declaración fiscal, que esa se presenta a partir de que uno tiene un trabajo formal, quizá a los 18, 20 años, no sé, a partir de que tiene un trabajo formal tiene que presentar su declaración de Hacienda todo ciudadano, no nada más los servidores públicos. Luego, la ley de situación patrimonial es una declaración que los servidores públicos vienen hace aproximadamente 30 años presentándola ya. También establece la obligación de presentarla como desde hace 30 años se ha presentado. Una vez al año mientras está activo. Y se hace una vez al año, efectivamente. Y la declaración que sí es nueva es la declaración de intereses, que justamente en mayo del 2016 es la primera ocasión que los servidores públicos la presentamos, la declaración de intereses. En el Distrito Federal ya se presenta. En el Distrito Federal ya se presenta, entonces son las 3 declaraciones, la obligación de presentarlas que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta 3 de 3, la obligación de presentarla que ya se ha venido haciendo desde siempre. ¿Cuál es la novedad que pretendían algunas organizaciones? Es de que se publicite. Ese es el punto que generó alguna discusión y finalmente quedó a discreción del servidor público que decida que se publique o no se publique. Va a ser el servidor público el que determine si eso se va a publicar. Y también lo que fue controversial es que de último momento el Senado impuso que todo aquel empresario particular que recibe fondos públicos presente también la obligación del 3 de 3. A mí me parece que las empresas y los particulares están presentando su declaración de impuesto fiscal desde siempre. Desde siempre, pero también tendrán que presentar la de situación patrimonial y la de conflicto de intereses, según lo que establece efectivamente la reforma que salió en el artículo 39 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Muy bien.
¿Le parece que pasemos a la otra reforma? Sí. La otra reforma que también toca de manera muy importante a este Tribunal de Justicia Administrativa, es la reforma, como decía yo, que crea a la Ciudad de México ya como una entidad federativa con plena, dice la Constitución, autonomía. Para lo cual, además, como ustedes muy bien saben, se va a generar una Constitución de la Ciudad de México y recién votamos por el constituyente que la va a hacer para que, si no me equivoco, en enero, a finales de enero del año que entra, esta Constitución ya esté lista y presentada. El artículo 122, de la propia Constitución establece una serie de elementos que la propia Constitución de la Ciudad de México tendrá que tener. Y ahí, en alguna de sus secciones, se menciona el tribunal. Efectivamente. ¿Qué dice la reforma de la Ciudad de México del tribunal? El tribunal, la reforma política de la ciudad establece que la Ciudad de México continuará o tendrá un tribunal de justicia administrativa con autonomía. Con autonomía, ¿por qué? Porque es un tribunal que justamente le corresponde resolver las controversias que se den entre la autoridad, el Poder Ejecutivo local y los ciudadanos. Entonces, por eso reviste de autonomía. Actualmente nosotros tenemos una autonomía, sin embargo la autonomía que se pretende ahora con la nueva ley de justicia administrativa es que también sea autonomía financiera, porque no es posible que nosotros tengamos una autonomía funcional y una autonomía financiera y no haya una autonomía financiera. Hasta hoy en día dependen del presupuesto que les da el gobierno de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de México. Justamente la parte que nos toca juzgar es la que le corresponde darnos el presupuesto, y eso nos parece que pudiera ser contradictorio, porque afecta definitivamente la autonomía plena que pretende el Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad. Pero en cuanto a la autonomía funcional, efectivamente ya la tenemos al día de hoy y sin embargo se robustece con este nuevo artículo 122. El tribunal tiene 22 magistrados. 22 magistrados. 15 de sala ordinaria y 7 de sala superior. El tribunal tiene 2 instancias en su juicio, que es el juicio de nulidad y luego la apelación ante la sala superior. Muy bien. El tribunal es un tribunal, no es tan grande como el tribunal que le corresponde el Poder Judicial de la Ciudad de México, pero sí es un tribunal que reviste una gran importancia. Casi nadie es tan grande como ese tribunal, es de los más grandes, creo que hasta del mundo. Es de los más grandes del mundo, el Tribunal del Poder Judicial. Sin embargo, en el Tribunal de Justicia Administrativa nos corresponde en todos los juicios, el gobierno de la ciudad es parte, en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa. Y hay algo importante que me gustaría avanzar con ustedes. Efectivamente existe un grupo que está redactando la Constitución de la ciudad y un grupo asesor. Nosotros les hemos hecho saber a este grupo redactor y a este grupo asesor cuál es la inquietud del Tribunal de Justicia Administrativa, y uno de ellos es que este tribunal autónomo se le corresponda dirimir, además de las facultades que ya tenemos, las controversias que se lleguen a dar entre municipios, es decir, entre demarcaciones territoriales, que ahora le vamos a llamar a las delegaciones, demarcaciones territoriales, entre demarcaciones territoriales. Hoy en la actualidad, el Estatuto de Gobierno de la ciudad del Distrito Federal determinaba que cuando se da un conflicto entre 2 delegaciones, el jefe de gobierno lo resolverá. Nosotros, ante la reforma política de la ciudad, pretendemos que el Tribunal de Justicia Administrativa sea el que resuelva los conflictos que se den entre más dos demarcaciones territoriales. Más parecida a una especie de controversia constitucional traída a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Muy bien. El segundo aspecto que nosotros estamos planteando es también cuando existe una controversia entre la demarcación territorial y alguna autoridad del Poder Ejecutivo local, también sea el contencioso administrativo. Y finalmente también estamos planteando que se pueda dar entre concejales. Cuando existen problemas entre los concejales que integran la demarcación política, sea el contencioso administrativo el que pueda tener la competencia para resolverlos. Esas tres están competencias en discusión. Estas 3 nuevas no están en el 122 actualmente, pero no sería interesante desde la perspectiva del tribunal que las incorporaran en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Exactamente, no existen actualmente y eso sería lo conveniente. En la reforma política de la Ciudad de México se transformó también el artículo 106 constitucional, en donde salen de la esfera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estas competencias, y entonces ahora determinarán el constituyente quién tendrá esa competencia, si será un tribunal nuevo, una corte constitucional, una sala constitucional, o será
el Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad. Y en ese sentido estamos nosotros haciendo el planteamiento. ¿Hay tensión? Que tenemos No sé si el Tribunal Superior de Justicia también está queriendo llevarse estas facultades o no. No, Digo, no estoy enterado. No se ha tocado el tema con el Tribunal Superior de Justicia. No sé qué esté pensando el titular del Tribunal Superior de Justicia. Qué interesante. Sin embargo, sí consideramos nosotros que pudiera ser el contencioso administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa, el que tenga estas nuevas competencias en... Ok, ahora, que ya no la tendrán. No tengo ahora que ser muy perspicaz para pensar que con todas estas facultades, las mencionadas anteriormente, pero ahorita estas que está usted señalando, el tribunal va a crecer, y va a crecer mucho, es una ciudad muy grande. Sin duda alguna, el tribunal debe crecer y sobre todo debe crecer ya en dos temas. En el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, en este tema evidentemente debe de crecer y será el nombramiento de los magistrados. ¿No? El nombramiento de los magistrados es un nombramiento concurrente de los nuevos magistrados en responsabilidades administrativas. Será el Poder Ejecutivo local, el jefe de gobierno de la ciudad y la Asamblea Legislativa, ahora llamada Legislatura, será el titular del Poder Ejecutivo local y la Legislatura quienes nombren a los nuevos magistrados en el tema de responsabilidades. ¿Será una sala de 3 magistrados? Es una sala de 3 magistrados y tendrá también sus 2 instancias, su juicio de nulidad, de imposición de sanción y después su apelación. La Defensoría tiene muy buena fama en el tribunal. Efectivamente, la Defensoría debe necesariamente también crecer, porque la Defensoría, si nosotros vamos a tener estas nuevas competencias, tendrá también, sin duda alguna, nuevas responsabilidades la Defensoría Jurídica. Nos queda un minuto para finalizar el programa, doctora. Algunas palabras finales de cosas que usted cree que hay que conocer o hacia dónde debería de avanzar este proceso. Sí, comentarles que los tribunales de justicia administrativa de todo el país y a nivel federal son los encargados de esta imposición de sanciones en el nuevo sistema anticorrupción por una razón fundamental, porque son tribunales transparentes, porque son tribunales que no están señalados ni cuestionados por actos de corrupción, y en ese sentido nosotros nos sentimos halagados porque han sido los tribunales de justicia administrativa los que ahora les toca esta altísima responsabilidad de sancionar a los servidores públicos, y en ese sentido sí creo que ha sido un reconocimiento a la labor de los tribunales administrativos. Así lo veo yo también. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, maestro doctora. ¿Y cuánto le queda a usted todavía como presidenta? 3 años y medio más. Entonces va a vivir todo este proceso. Bueno, yo espero que vivamos. Eso lo pregunto no por otra cosa, sino entonces sí para desearle toda la sí, suerte del mundo. Esperemos vivir ojalá todo este estemos proceso aquí para platicarlo. Y lo vamos a ir platicando con mucho gusto. Le agradezco mucho la presencia. Gracias, maestro. Agradezco a ustedes su atención. Y su programa. Yo los espero el próximo miércoles, 23:30 horas aquí, Derechos en Pugna. Gracias, buenas noches.